Muy buenas amigos de Supermotor Online, volvemos con un coche que como veis mola bastante, es el Cupra León y en este caso lo hacemos con el modelo nuevo de acceso, es el E-TSI, tenemos etiqueta Eco y lleva el motor 1.5 TSI de 150 caballos con ese apoyo microhíbrido para conseguir la etiqueta. Así que bajamos un escalón para conocer el nuevo León de Cupra. Empezamos como siempre con el análisis estético, no me voy a enrollar mucho porque este modelo ya lo hemos visto tanto en SEAT como en Cupra y no cambia casi nada. El frontal, como siempre, tenemos un morro bastante afilado con mucha nervatura tanto en las laterales como en las dos centrales, todo apuntando al logo de Cupra que tan orgullosos están de. Más abajo tenemos unos paneles específicos en comparación con el SEAT, un poquito más de nervio, un poquito más de gracia. Incorporan la luz del cornering y del antiniebla para dejar más abajo este labio sobresalir un poquito, combinando el color del coche con la zona negra de plástico rugoso para la zona central. Como veis, están bastante bien incorporados los sensores para no llamar mucho la atención, siempre en zona de plástico rugoso, así no está tan al alcance de los golpes. Si vamos al lateral, nos vamos a encontrar la primera diferencia u obligación, digamos, porque son estas llantas. Si entramos al configurador de Cupra y elegimos este motor, nos va a obligar a montar estas llantas. Llevamos unas medidas de 225, 40, 18, es decir, la que nos encontrábamos también en el SEAT León, y no podemos cambiar el diseño. Este es el único que tenemos disponible. Y por lo demás, pues tenemos las mismas líneas que ya conocemos, unas líneas que vienen heredando el estilo que tenía el 5F, el anterior, pero un poquito más estilizado, un poquito más lujoso. Vemos la línea más llamativa de todo el coche, que es esta zona de cintura alta, que se disipa al final de la puerta trasera y que vuelve a nacer un poquito después para acabar enlazando con el piloto trasero. Por lo demás, bastante limpio, tenemos aquí una zona de panza y acaba con una zona convexa para dar el reflejo y aparentar ser más ancho el coche. Por lo demás, pues nada de pasos de rueda marcados, no estamos con un SUV, pero ya los vemos hasta extraño de tanto SUV que vemos. Resaltar este color que le queda tan bien y esto ya a título personal, aunque luego lo comentaré, todos los colores que te ofrece Cupra para este León son bastante oscuros, poco vivos, y vamos a estar siempre entre el gris, el verde, el negro, siempre bastante color disimulado. Pero bueno, si vamos a la zaga, no encontramos gran diferencia en comparación con el paragolpes que vemos en un Formentor de 150 o incluso en el propio híbrido de este coche, el de 204 caballos. Empezamos por la parte de arriba, tenemos un alerón con este labio que sobresale, como veis tiene una forma bastante disimulada pero deportiva a la vez, que ya la pieza en sí es grande y encima se le añade esto, pues queda visualmente bastante chulo. Además cubre bastante de la superficie de un cristal que, como veis, es cortito, bastante caída y que acaba enlazando con esta característica propia del León y de la mayoría de los Cupra. Más abajo las ópticas, como siempre, unidas por esta larga tira de LED, y abajo la gran diferencia con el SEAT es que aquí no vamos a saber qué modelo es, siempre va a poner Cupra y bueno, por las formas, tamaños y demás sabremos qué coche estamos conduciendo. El logo, que también nos sirve para abrir el maletero como siempre, y una parte inferior, como decía antes, con unas líneas bastante horizontales, bastante extremas para ensalzar este ancho del coche, y en la parte inferior tenemos un difusor bastante llamativo y las dobles salidas de escape falsas que lleva este modelo. Así que, como veis, no cambia mucho el asunto, la sobriedad, el minimalismo sigue imperando en este modelo. Así que ya hemos visto todo por fuera, vamos para adentro. Y empezamos el interior por el maletero. Apertura manual, una buena apertura, como veis, si no mides más de 1,80 no va a haber problema para chocarte y aún así está bastante enrasado, no sobresale, así que es bastante cómodo. Y nos encontramos este maletero
que fue curioso en su momento que no ampliara su capacidad con respecto a la generación anterior. Seguimos teniendo 380 litros, bastante bien distribuidos, tenemos unas formas muy regulares, esta zona aquí un poquito mejor aprovechada para ganarle unos litros mínimos. Poco detalle, la verdad, está bastante vacío, tenemos la luz en la zona derecha y aquí un enchufe de 230 voltios y poquito más ya debajo de la base nos encontramos una rueda de repuesto de galleta, aquí en medio el equipo de música, el subwoofer y poquito más, algún huequillo más para dejar cosas, pero en general sería esto. Luego, para plegar los asientos no tenemos acceso desde aquí, por lo tanto tendremos que acceder a la fila trasera. Se pliegan en una proporción 60-40 y bueno, es un detalle un poco útil que no se puedan plegar desde aquí. Con los asientos completamente abatidos ganamos una capacidad máxima de 1240 litros, así que yo creo que para el tamaño que tiene este coche está bastante bien. Pero bueno, ya no hay mucho más que hablar del maletero, así que nos vamos para adentro. Pues vamos con la fila trasera, acceso bastante bueno, la verdad, no hay mucha pega. Y cerramos, el sonido es decente, tampoco nos vamos a complicar. Y lo primero que noto es espacio. Espacio en comparación con la generación anterior, que ya sabemos que del SEAT, que es lo único que realmente ha crecido, que es la batalla. Así que sentimos, por un lado, más espacio, más sensación, pero a la vez con estos asientos que vienen en esta unidad de prensa, que son tipo bucket, bastante gordos, bastante mullidos, sí que nos sentimos un poquito agobiados, ya que el habitáculo tampoco es una locura de espacio, porque es un coche compacto, y si encima nos tapan la visión tanto con estos asientos, pues vamos a sentirnos un poquito más agobiados. Por lo demás, buen espacio, para gente que no mida más de 1,85 así, es un espacio bastante bueno. Tenemos todavía hueco para las rodillas, para los pies debajo del asiento también bastante bien, y tanto la zona baja del asiento como el respaldo son buenos, no nos van a sujetar en curva ni nada de eso, pero se sienten bastante cómodos. En cuanto a la puerta, que yo le doy bastante valor, ya que al final vamos a estar tocando, vamos a estar con el codo apoyado, pues sí siento que esta zona de aquí carece de calidad comparado con lo que nos encontramos en las plazas delanteras, y es un poquito que me lo imaginaría antes en un Ibiza, en un SEAT Ibiza, que en un Cupra León. Pero bueno, han querido mejorarlo un poco poniendo aquí un panel con piel parecida a la de los asientos. Aquí en el asidero también está levemente mullido y aquí para los codos también. Por lo demás, seguimos con plásticos de dudosa calidad, pero bueno, ya en una zona en la que no vamos a acceder. En cuanto al techo, tenemos bastante altura, la verdad, vamos en una posición bastante reclinada y nos queda bastante para tocar, así que bastante cómodo en general. Si nos vamos a la plaza central, pues nos encontramos el mismo problema de siempre. Vamos un poquito más altos, el respaldo es bastante más duro, ya que tenemos el apoyabrazos central que al final pues le da un poco más de dureza. Pero bueno, no tocamos para nada con el techo, estamos bien acoplados. La verdad es que no es incómoda del todo, pero lo que más incomoda, como siempre, es el túnel de transmisión, que se nos haría incapaz subir la pierna para ir viajando, así que nos toca ir molestando a los compañeros de los laterales. Aún así, espacio para la rodilla bien, todavía no estamos tocando el asiento, así que no se puede pedir mucho más a un coche de este tamaño. Y por último, para las familias, tenemos los anclajes Isofix. Aquí no tenemos tapa, por lo tanto habrá que tener un poco de cuidado con las costuras, con la propia piel, el tapizado, para no dañarlo. Pero bueno, aquí lo tenemos. Vamos para adelante. Acceso a la fila delantera bastante cómoda también. Y aquí ya la sensación es otra. El cierre ya suena de otra manera la puerta. Nos sentimos en unos asientos deportivos que nos recogen bien las lumbares
y la sensación de calidad en el salpicadero es notable. Luego veremos si realmente los elementos que tiene son de calidad o simplemente es un buen ajuste y un buen diseño. Por lo pronto, en las puertas nos encontramos materiales mullidos, este símil de aluminio que le queda bien, la verdad, toda esta zona de piel, en los asideros también, y luego ya en la parte inferior, como atrás, nos encontramos plásticos un poquito más duros. En el salpicadero sí que veo la calidad de este material que ya vimos que ya tiene el SEAT normal, el SEAT León, que está bastante bien, tiene un tacto bastante bien conseguido. En este caso tenemos los pespuntes en color cobre de Cupra y el volante tampoco cambia mucho. Tenemos este entramado así como imitando la fibra de carbono. Yo creo que es un volante con un tacto bastante bueno, microperforado por los lados y con un diámetro bastante bueno. Los botones son los mismos, tenemos el acceso al control de crucero, más la configuración del equipo multimedia y demás, y detrás las levas, unas levas bastante pequeñitas, pero bueno, que cumplen su función. En la parte central, pues esta gran pantalla de 10,24 pulgadas, mismo sistema, 0 botones, tenemos táctil tanto para manejar la climatización como para el volumen de la radio, y todo lo demás se va a activar, desactivar buscando el menú y pulsando lo que sea. Más abajo tenemos la salida de aireación, bastante bien terminadas, y aquí una zona grande para el móvil, donde podremos hacer una carga inalámbrica e incluso tenemos 2 puertos USB-C. Aquí 2 espacios para llaves o lo que queramos, aquí el botón de Start para arrancar el coche, que en acabados superiores de Cupra sabemos que lo tenemos en 2 circulitos en el volante. Este es el primer detalle que nos hace pensar que estamos ante un acabado más básico. El joystick pequeñito para la palanca de cambios y aquí pues el auto holding, el freno de mano y el cierre de seguridad. Más atrás tenemos posavasos en distintas alturas y un apoyabrazos que se puede regular en altura y profundidad, con un hueco no muy grande pero que oculta una toma de 12 voltios para este huequito. Así que bueno, yo creo que está bastante bien aprovechado. Más huecos portaobjetos, pues tenemos una guantera bastante grande, acabada sin terciopelo ni nada, puro plástico, pero un plástico de tacto agradable también. Para las puertas también tenemos un huequito bastante considerable donde nos puede caber una botella tumbada, y en cuanto a espacio, nada más. Este modelo, esta unidad de prensa, cuenta con el techo solar, que viene con este protector, como veis, pues un poquito más de aire fresco y de luz para este habitáculo tan oscuro, tan negro. Como veis, la tapicería del techo también es negra, así que no viene nada mal una quinta ventana para este León. También buen detalle, las luces de cortesía de este coche también iluminan bastante bien. Ahora mismo no lo podemos ver, pero iluminan muy bien si hay oscuridad. Están en LED, son 2 focos para cada lado y también se activan de manera táctil. Todo es táctil en este coche. Y como siempre también para manejar las luces tenemos aquí este panel táctil también, que es un poquito raro, que reacciona más al oído para nuestro cerebro que para el propio tacto, así que es un poquito extraño, pero bueno, como va siempre en auto, solo lo tendremos que encender para iluminar con las antiniebla y poquito más. Así que nada, yo creo que ya está todo visto por aquí. Ya en marcha os voy a comentar un poquito qué pienso tanto de la pantalla como del cuadro de instrumentos, así que le damos al botoncito y empezamos. Pues aquí vamos con el Cupra León, motor de acceso, nuevo motor de acceso, el 1.5 de 150 caballos que antes se usaba únicamente en el SEAT León FR y que comenzó a usar el Cupra Formentor como estrategia de marketing perfecta que les ha salido, porque se ve por la calle a todas horas el Formentor, ese en concreto, no se ve mucho VZ o VZ5. Así que yo creo que Cupra lo que ha intentado es volver a las andadas y repetir la táctica
con el León, un coche que de toda la vida ha vendido mucho, pero que lleva en su contra no ser un SUV. Pero aún así es un coche que vende bastante bien y que hasta ahora el Seat León FR se ha visto bastante por las calles de nuestro país. En cuanto a diferencias, no vamos a notar gran cosa. Seguimos teniendo un chasis de tacto deportivo con una suspensión bastante deportiva, bastante dura también. Y el motor pues rinde lo que rendía antes, no hay grandes cambios. Como ya sabéis, además llevamos la DSG7 como caja de cambios automática. Eso nos va a favorecer un ritmo relajado si vamos en el modo normal, el modo confort en ese caso. Cosa que tengo que decir que también se nota en los modelos de gama superior, los VZ. Tenemos el botón del perfil de conducción aquí al lado del arranque y ahí podemos elegir el modo correcto. En cambio, en este coche tenemos que acceder a través de la pantalla para elegir el Drive Profile, a no ser que, como han sido muy cucos en este caso, y ya lo tenemos en una de las pantallas principales, ya sabemos que se divide en 3 diferentes. En este caso tenemos el mapa, la radio y a la derecha tenemos el Drive Profile, así que solo tendremos que dar a un botón para ir cambiando al modo individual, al confort o al sport. Así que bueno, está más o menos subsanado eso, pero sí sigo echando en falta, como pasaba antes, un botón del modo de conducción de toda la vida. Bueno, pues ya que vamos en modo sport, la verdad es que corre como un demonio. Muchos pensaréis que este motor se queda corto, que es un motor que es solo para el FR y que no es digno de una marca como Cupra, pero sí es cierto que no tiene 300 caballos, pero son 150 caballos para un coche ligero, que es un 1.5 de 4 cilindros, que corre mucho y además podremos hacer unos consumos bastante bajos si queremos. Porque ya sabemos que acoplado a esta caja de cambios, si a la mínima que pongamos el modo Sport y nos flipemos un poco, el coche va a subir de consumo, obviamente, como buen gasolina que es. Pero si no, siempre podremos hacer unos consumos cercanos a 6 litros, que no está nada mal. Como digo, la postura de conducción es muy buena, es deportiva, además los asientos ayudan bastante a sentirnos en un coche deportivo. Vamos bajos, la superficie acristalada es buena, por lo tanto tenemos buena visibilidad tanto adelante como a los lados como atrás, y la verdad es que se hace bastante sencillo todo. Tenemos todos los asistentes a la conducción, de cambio de carril, una conducción más o menos pilotada, control de crucero adaptativo con sensor delante, o sea que tiene toda la tecnología en nuestra mano para hacer fácil la conducción, y así es un coche que va muy bien, muy sencillo de manejar, y que si le exigimos un poquito más sigue teniendo un chasis que puedes pedirle lo que quieras. Es un coche que va sobre raíles, es un coche que no balancea mucho y que, pese a los 150 caballos que tiene, podremos exprimirlo al máximo y sentirnos en un coche, en un GT deportivo, en un hatchback de los de toda la vida. Como decía, la suspensión es dura porque al final estamos en una marca aspiracional de coches deportivos, aunque se haya ido un poco hacia lo eléctrico y haya perdido parte de su esencia, pero es un coche para disfrutarlo, sobre todo en carretera de curvas. Va muy bien aplomado, pero si queremos confort en la marcha puede que no sea tu coche ideal, porque aun en el modo más blando este coche sigue siendo un coche duro y no voy a decir exigente porque es un coche fácil de llevar, pero las sensaciones las percibimos muy a nuestra piel directamente. Y en cuanto a frenada, pues lleva el sistema de frenos necesario para frenar este coche. No hay alardes de pinzas enormes, ni discos también enormes, lobulados, ni nada. Llevamos una frenada suficiente para el peso de este coche. Y en cuanto a tecnología, pues todo pantallas. El cuadro de instrumentos se hace un poco pequeña para el hueco que tiene, pero la verdad es que la forma que tenemos para verlo es perfecta, lo podemos distribuir como queramos, el botón de View nos ayuda a ponerlo a nuestro gusto y se ve
van realmente bien. Y la del centro, qué deciros, enorme, con una capacidad de configuración también y personalización increíbles. El mapa va fluido, nos guía bien. El equipo de música, firmado por Beats en este caso, suena muy bien, se puede ajustar, tiene varios modos de audio para personalizarlo a nuestro gusto. Y en general es un coche que viene con todo para gustar a todos. Y de momento, en conducción, como os he dicho, un poquito deportiva, aquí con curvas y demás, en una hora que llevamos más o menos usándolo por estas tierras, nos lleva un consumo de 7,3 litros a los 100. Por lo tanto, yo creo que es bastante bueno, con alegría. Si queremos, lo podemos bajar y situarlo, como os he dicho, entre los 6, 6,5, sin ningún problema en el modo confort y sin que nos pese mucho el pie. Pues hasta aquí la prueba de este Cupra León ETSI. Es el modelo de acceso, lo tenemos sin descuento desde unos 33.000 euros, así que notaremos la subida de precio un poquito en comparación con SEAT, pero bueno, tampoco hay mucha diferencia. A cambio nos llevamos un coche un poquito más aparente que el de SEAT, con unos colores y unas llantas específicas que quedan un poquito mejor, no se puede negar. Y bueno, siempre que te gusten los colores cobrizos, este puede ser tu coche ideal. En cuanto a motorización, es un motor que conocemos de hace ya muchos años y además han conseguido la etiqueta Eco, así que nos podemos salvar aún durante más tiempo de las normativas cada vez más estrictas con estos coches de combustión térmica. Así que nada, agradecerle a Cupra SEAT la cesión de este León y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, darle a suscribir para seguirnos y darle clic a la campanita para recibir las notificaciones. También nos podéis encontrar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter y encontraréis el artículo escrito de este Cupra León y de otros coches y de también motos en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto!